Bien. Bueno, el tema que tenemos hoy, vamos a ver primero en líneas generales de qué hablamos cuando hablamos del seguro de caución. El seguro de caución es un seguro muy interesante para trabajar. No muchos productores que yo conozco trabajan el seguro de caución como una alternativa. A veces tiene que ver por desconocimiento, porque es algo bastante más específico, no es algo tan a requerimiento como puede ser un automotor o un hogar o una moto, sino que es algo más específico. A veces porque la gente a la que yo conozco o a la que ustedes conocen, que van a ser los primeros con los que van a empezar a trabajar, no se dedican a una actividad en donde se exija o se requiera el seguro de caución, porque van a ver que también es aplicable a una franja de actividades o a unos tipos de contratos, y a veces el productor medio como que se aturde, digamos, porque vamos a ver que tiene como diferentes requisitos y características muy específicas, y entonces ante la duda se corre. Pero la realidad es que es un seguro interesante, cada vez se abre más el juego de la caución. No sé si han escuchado ahora, hubo una reforma hace muy poquito sobre la ley de alquileres y empezó también a trabajar y a hablarse del seguro de la caución de alquileres. ¿La han escuchado? Como para partir de algún lugar conocido, ¿sí? Sí, sí, La sí, caución sí. de alquileres es una forma, ¿alguno la ha usado o ha escuchado a alguien que lo haya contratado? Como para salir de Sí, un lugar nosotros que hicimos, conocimos. sí, ¿Quién? nosotros hacemos. Ajá, Sí, ¿has hecho caución en de la alquiler. oficina, Carolina, te referís, Sí, o vos tomaste sí. como tomadora? No, 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 hemos hecho en la oficina. Un par, ahora estamos tratando, estamos vendiendo, promocionando, porque Ujú. como es nueva la ley, estamos Exacto, justamente haciendo reuniones con las inmobiliarias más que nada para usarlo de exacto. nexo. Porque en Pero realidad el sí, primero que lo tiene que aceptar, entre comillas, como algo potable, es el martillero, ¿sí? claro, tal Para cual. que, para que el martillero le pueda trasladar al propietario del inmueble que en realidad la caución de alquileres es mucho más efectiva, es mucho más eficiente que una garantía inmobiliaria, ¿sí? Habitualmente, para aquellos que seguramente todos o la mayoría han tomado un contrato de alquiler o conocen a alguien que alquila o son locadores de una casa, cuando uno trabaja sobre un contrato de alquiler, lo que le pide al locatario, lo que se le pide a la persona que alquila, es una especie de garantía. A veces esa garantía, los propietarios asesorados por los martilleros, los propietarios por el profesional que está a cargo de esa intermediación, sugieren que la mejor garantía es una garantía inmobiliaria. ¿Qué es lo que pasa en los hechos? Lo cuento solo como una anécdota, como para que empecemos a hacernos a la idea de qué vamos a hablar y después ya nos vamos a focalizar en lo que es el seguro de caución. ¿Qué es lo que ocurre en los hechos? En los hechos ocurre que cuando una persona no paga un alquiler, o no paga dos alquileres, o no paga tres alquileres, y estamos en condiciones de empezar a hacer una ejecución o de intimarlo para recuperarlo, lo digo como abogada de parte en la práctica, a veces poner a ejecutar un inmueble es mucho más costoso que los propios alquileres adeudados. ¿Me explico? O sea, para iniciar todo ese proceso y que el dueño de la casa realmente recupere los alquileres que se le quedaron adeudados por ese incumplimiento por parte del locatario es más costoso que dejarlo por perdido. ¿Por qué? No solo por el tipo de proceso, no solo porque hay que pagar tasas de justicia y sellados para iniciar un proceso judicial, sino también por el tiempo que eso demanda y el tiempo que se queda esa persona, dueña de la casa, sin posibilidad de recuperar el inmueble, sin posibilidad de que le ingrese plata porque la puede poner en alquiler con otra persona, y además teniendo hasta el temor de que termine devolviéndosele una casa destruida o rota, que muchas veces ocurre, o tras una acción de desalojo, que si hay menores también se complica. Entonces es un escenario bastante incierto el que nos deja la de la garantía inmobiliaria. Muchas veces en vez de garantía inmobiliaria se les pide recibo de sueldo a quien lo toma. Y estamos en la misma situación, porque hoy puede tener el empleo, mañana queda desempleado y entonces eso que era, bueno, le embargo el sueldo y recupero los alquileres, también queda como en una nube. A cambio de todo esto, el seguro de caución de alquileres es algo bastante más concreto, es una garantía, tiene un costo, obviamente, tiene un valor, pero es algo bastante más concreto y más posible de recupero respecto del asegurado que vendría siendo el dueño de la propiedad, ¿sí? Entonces, para entrar en algo
o sea, lo trabajo como un ejemplo, y ahora vamos a trabajarlo desde el objetivo de lo que es, qué es lo que significa la caución. La caución actúa como una fianza. La caución es algo que actúa, o es un seguro que actúa, no en su carácter de contrato principal, sino como un contrato accesorio. Tiene que tener un contrato principal al que afianzar. ¿Qué es lo que se está afianzando? Es la figura más parecida que tenemos dentro del derecho a la fianza. ¿Qué es lo que se afianza? Las obligaciones de ese contrato principal. Entonces yo digo que voy a cumplir con mis obligaciones del contrato principal, pero para el caso de que lo incumpla, la caución funciona como una fianza. Entonces todo aquello que yo no pague como obligado principal en ese contrato principal, va a responder el garante, digamos, ¿no? El que presta la caución, que en este caso es la compañía aseguradora. ¿Sí? Así, en grandes rasgos. Ahora vamos a ir metiéndonos, pero digo, para que se vaya entendiendo cómo es la idea. Habitualmente las cauciones se prestan sobre contratos en donde hay obligaciones de hacer, obligaciones de dar, u obligaciones de dar sumas de dinero, como pueden ser los contratos de alquileres, ¿sí? Por ejemplo, en una ejecución en un contrato de obra pública, en un contrato de prestaciones de servicios para una entidad pública, en un contrato de obra privada o mixta, ¿sí? Habitualmente se solicita que quien va a ofrecerse como prestador de ese servicio brinde un seguro de caución, ¿sí? Porque a veces los importes que se otorgan desde los primeros momentos del contrato son altos y la persona que está recibiendo, que va a recibir ese servicio, requiere que se caucione de esa manera para poder encontrar satisfacción en caso de que esa persona no cumpla con esa obligación principal. ¿Se entiende hasta acá la idea? Bien, entonces vamos a empezar a compartir el Power. Sí. Así yo voy ordenando un poquito el relato. Va a tener determinadas características especiales. Ahí estamos. Va a tener determinadas características especiales, decía recién, así que vamos a ir yendo y viniendo sobre el concepto para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de caución, ¿sí? Es un contrato por el cual dice una persona que es el tomador, garantiza a su acreedor, que en este caso es el asegurado, que en el caso de no realizar una obra o cumplir con el suministro o servicio pactado, o cumpla con su obligación contractual, recibirá una indemnización por parte de la compañía aseguradora. Como tal, y en esta relación de fianza que les decía yo recién, es una garantía accesoria a un contrato de obligación previa y original, ¿sí? Es decir, el seguro de caución en sí mismo va a existir siempre que exista un contrato originario de base al cual se cauciona. No existe una caución porque sí, existe una caución que está atada, que está sujeta a las condiciones de un contrato originario, ¿sí? Por eso cuando se solicita, después vamos a ir avanzando y van a ver cómo se arma esa carpeta de caución, que la vamos a ver como en pasos, ¿no es cierto? No específicamente, porque depende del tipo de caución, cambian las características y dependen las compañías cómo lo comercializan también. No todas las compañías tienen la misma política de suscripción para este tipo de contratos, pero vamos a ir viendo que hay diferentes pasos muy técnicos, muy específicos, en donde muchas veces es donde más atención hay que tomar, ¿no es cierto? Y que habitualmente es lo que suele generar como cierto escozor, digamos, cuando el productor no está acostumbrado a trabajar sobre caución. Pero la realidad es que es un seguro, es una cartera interesante para desarrollar, y una vez que uno va teniendo como los clientes que se dedican a este tipo de contrataciones en donde se exigen las cauciones, o como contaba recién Carolina, cuando uno logra trabajar con un equipo, con un grupo de martilleros que observan que esta sinceramente es una opción mucho más eficiente y más eficaz a los efectos de garantizar al propietario, de recuperar dinero que no vaya a recibir por parte de los locatarios, entonces uno empieza como a acostumbrarse al armado de este tipo de pólizas que son diferentes, muy diferentes, de las pólizas a requerimiento como pueden ser las de hogar, las de moto, las de las casas o las de los combinados o integrados familiares.
La naturaleza jurídica, entonces, lo más parecido al seguro de caución que nosotros tenemos desde el derecho es lo que denominábamos hoy la fianza, que es cuando una persona, en este caso va a ser la persona, el tomador, ¿sí?, se obliga accesoriamente, perdón, la persona es la compañía aseguradora, tal como está armado acá en la definición, por otra a satisfacer una prestación en caso, perdón, de su incumplimiento, ¿sí? Cuando yo soy el fiador del otro, doy fianza por el otro. Vamos a tener entonces involucrados 3 sujetos con relaciones diferentes entre sí. Vamos a tener un asegurado, que es quien otorga la ejecución de la obra, por ejemplo, si estamos hablando de ese tipo de cauciones, ¿sí?, que es quien recibe la fianza de alguna manera. Un tomador, que es el oferente del contrato, que va a ser el obligado principal en el contrato principal, y un asegurador, que es quien garantiza. Estos 3 sujetos se relacionan entre sí. El asegurado y el asegurador va a tener relación directa solamente en el caso de que el tomador no cumpla, sino en la medida en que el contrato se vaya cumpliendo, el contrato principal, el asegurado y el asegurador no tienen relación entre sí, solamente van a tener va a requerir el asegurado la constancia de la póliza, digamos, si fue una condición fundamental del contrato, la existencia, la vigencia, el tipo de cobertura, que esté al día, digamos, pero entre asegurado y asegurador comienza la relación solamente cuando el tomador dejó de cumplir. Hasta ese momento ellos no tienen relación. El asegurador no se mete tampoco en el contrato entre el tomador y el asegurado, salvo que por algunas circunstancias surja el incumplimiento, pero si estamos hablando de un contrato de cumplimiento y de ejecución continuada, el asegurador solamente se va a limitar a cobrar las primas de la forma en la que se haya pactado. Si es, en algunos contratos se hace en un solo pago y al inicio, en otros contratos se factura en forma trimestral, en otros contratos va a depender también del contrato originario, a veces la forma en la que ellos van a recibir esa facturación. ¿Qué características específicas tiene este contrato de caución? Varias. Una de ellas es que cuando se celebra el contrato, la deuda en sí misma no existe, ¿sí? Lo que el asegurador está asegurando es la eventualidad que pueda surgir una deuda dineraria, pero está asumiendo una responsabilidad que es aleatoria, es absolutamente eventual, no tiene existencia de deuda, sino lo que hay es la posibilidad de que pueda surgir una deuda que se traduce en una deuda dineraria, ¿sí? Inclusive cuando nosotros estamos hablando, voy a salir un poquito así los veo cómo van, si estoy hablando muy en chino. Inclusive cuando cuando la compañía aseguradora está asegurando un contrato de servicio, lo que está garantizando es la eventualidad de una deuda dineraria. Por ejemplo, hay una empresa que es clienta mía de la oficina, que es una empresa de limpieza. Es decir, que el objeto de la empresa es prestar servicios de limpieza en oficinas públicas, en oficinas privadas, no en casas particulares, ¿sí? Son consorcios, concesionarias de autos, y uno de los grandes prestadores, o sea, a uno de los sujetos que prestan mayormente servicio es la Universidad Nacional del Centro de la provincia, ¿sí? Que tiene la sede acá en Tandil, está el rectorado, el campus, la parte de laboratorio de veterinarias y demás. Entonces, como es un sujeto público, es una persona jurídica pública, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, cada vez que contrata la prestación de un servicio en donde ellos son los que reciben el servicio, se hace a través de una licitación pública, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? Se determina un presupuesto, se abre un pliego, se llama a los oferentes, y las diferentes empresas de limpieza que deben cubrir determinadas características ya desde lo impositivo, desde lo tributario, inscripto al IVA, bueno, como que hay diferentes cuestiones que ya van limpiando, digamos, el escenario de posibles oferentes, y lo que sale, y dentro de uno de los requisitos del pliego, es la prestación de un seguro de caución. ¿Por qué? Porque el contrato que se otorga es un contrato anual, y a veces por la cantidad de espacios físicos que se van a disponer a la limpieza, terminan siendo contratos millonarios de pago en el año, ¿no es cierto?, que deben garantizarse. En ese caso,
la prestación del servicio, o sea, el objeto de ese contrato principal es una obligación de hacer, que es prestar el servicio de limpieza y proveer, creo que son los elementos de limpieza, pero digamos, hay una prestación que es una prestación de hacer. No es que la empresa de limpieza le debe dinero a la universidad. Entonces, en este caso, que es bien claro que es algo de hacer, es donde más específico a mí me parece que está la idea de que no existe una deuda dineraria por parte del tomador desde el minuto 1, sino la eventualidad de una deuda dineraria que surja como consecuencia de ese incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que se afianza? Se afianza un porcentaje de ese contrato final, de ese contrato de plazo de 1 año, ¿sí? Que es la suma de todo lo que se le va a pagar todos los meses para que ellos limpien esos espacios físicos, y ese porcentaje se considera como un daños y perjuicios que debería cubrir la compañía aseguradora si es que ellos no cumplieran con la prestación de servicio, empezaran a incumplir el contrato. Entonces, en el origen no están afianzando una deuda dineraria, no existe deuda, de hecho, sino que lo que afianzan es una deuda eventual que pueda surgir y convertirse en efectivo, en dinero. ¿Se entiende? Habitualmente es un porcentaje lo que se calcula. A veces los dispone el mismo pliego, la caución debe cubrir el 5% del presupuesto del contrato, a veces es una condición de la compañía, generalmente surge en el pliego, porque es muy común en las licitaciones. No sé si conoce alguno cómo funcionan las licitaciones, si quiere compartir. ¿Sí? Juan Pablo, Facundo, me hacen así. Incluso, sí. Claro. En las ofertas también te piden inicialmente un porcentaje de garantía de oferta, después garantía de ejecución y... Exacto. Pero Van a Ejecución de ver contrato. ejecución de contrato, exactamente. Cuando ustedes vean en el material, van a encontrarse que después de ver la parte genérica, que es lo que vamos a ver hoy, de qué es la caución para poder entenderla, de la misma manera que encontraron en el material de RC los tipos de productos de RC contractual, de extracontractual y de profesional, acá también van a encontrarse que, dependiendo del tipo, van a haber diferentes características más específicas de esto. Y en los contratos de obras públicas va a haber, como dice Carolina, de mantenimiento de oferta, de ejecución del contrato, digamos, en las diferentes instancias de ese tipo de contrataciones, los tipos de cauciones que pueden surgir. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Avanzo. Bien. Ahí estamos. Entonces, la deuda no existe desde el inicio, es la eventualidad de que pueda surgir una deuda dineraria. ¿Qué tipo de obligaciones de dar, de hacer, de dar sumas de dinero en el caso de los alquileres? En caso de la aseguradora pague, suponiendo que estamos frente a... Ahora vamos a ver cómo se constituye el siniestro, en líneas generales, porque después cada tipo de caución va a variar. Pero si nosotros estamos frente a una situación en donde el siniestro se configura, que quiere decir que hay un incumplimiento por parte del tomador, en ese caso la compañía aseguradora va a cubrir hasta la suma asegurada y luego le va a quedar un derecho de repetición contra el tomador. Por eso, cuando veamos cómo se arman esas carpetas, digamos, que se denomina lo que sería una cotización o una propuesta de un seguro de caución, vamos a ver que las compañías aseguradoras no solo van a analizar el contrato originario que se va a afianzar o que se va a caucionar, sino que también van a analizar la situación moral y financiera de ese tomador de contrato de caución. No todas las personas, para algunas compañías con mayor exigencia o con mayor cantidad de requisitos y otras con menos, no todas las personas son sujetos viables para otorgársele una caución, porque la compañía aseguradora también tiene que tener el respaldo de saber que si va a salir a cubrirlo en un contrato, después va a tener forma de recuperar, de repetir aquello que está afianzando, ¿sí? Porque lo que se va a pagar como en proporción el precio o la prima de ese seguro no va a permitir que recupere absolutamente todo lo que está potencialmente invirtiendo en caso de que él incumpla. Entonces, en el caso de que la aseguradora pague, va a tener derecho de repetición contra el tomador. Los actos de declaraciones del tomador no afectan al asegurado frente al asegurador. Esto que decía yo cuando veíamos esta filmina anterior, de que las relaciones entre ellos no se vinculan, digamos, son dos contratos que subsisten a la par,
son 3 sujetos involucrados en los 2 contratos con cargas y obligaciones diferentes, y donde no hay afectación de las cosas que ocurren a la par en un contrato respecto del otro, porque los contactos entre ellos o las vinculaciones entre ellos ocurren solo cuando el siniestro se manifiesta, digamos, cuando el siniestro se configura, ¿sí? No me salía la palabra. El asegurador no va a poder rescindir unilateralmente, no está esta opción dentro del contrato de caución, y se va a liberar cuando el asegurado da por cumplida la obligación, ¿sí? Es decir, que vamos a tener, en algunos casos, en los contratos, digamos, en la mayoría de los casos, si estamos hablando de obras públicas, los contratos tienen un periodo de tiempo de duración. También puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos hablando no de la prestación de servicio, como les contaba recién, también hay otra empresa que yo asisto a veces en el estudio, que es una empresa, es una persona jurídica que son arquitectos, y entonces muchas veces se los contratan para determinadas obras municipales, ¿no? No ejecución de obra pública, sino por ahí remodelación de algún establecimiento o algún edificio que es de dominio de la municipalidad. Y entonces en esos casos, si bien hay un plazo de obra, a veces ocurre que hay que prorrogarlo, hay que extenderlo. Entonces, en principio general es que hasta que no se culmina la obligación y es el asegurado el que va a manifestar que esa obligación está cumplida y acabada, el contrato sigue vinculando al asegurador con el asegurado para brindarle esa caución. ¿Se entendió esto que dije? Sí. Más o menos. ¿Sí? Bien. Sí, de hecho, profe, normalmente la caución en obra pública, hasta que no la devuelven a la compañía, Ahí va, exacto. no se anula, no se da de baja. Entonces, se puede encontrar, sobre todo cuando un oferente presta servicio o gana una licitación para una obra pública y está el municipio o la provincia, tardan muchísimo en devolverte la póliza. Entonces, la compañía te la sigue refacturando. Exacto. Entonces, lo que se obtiene es una certificación de servicios, pero bueno, sabe pasar que hay que retrotraerse o volver para atrás en refacturaciones porque la obra terminó hace bastante tiempo. Y hay otras personas que no se enteran que hay que devolverla por ahí. También es una parte importante del asesoramiento. Es muy importante esto en el momento del asesoramiento, porque la característica, esto que dice Facu, tiene que ver con la filmina que sigue, no, pero la próxima sí. Una de las características que el contrato tiene, a diferencia de los otros contratos que venimos trabajando de seguros, y acá es como la distinción, es que es un contrato de tipo real. No se van a acordar, pero en una introducción al derecho, hace mucho, mucho tiempo, veíamos los tipos de contratos. Y hay una distinción de los contratos que pueden ser consensuales o reales, ¿sí? Entonces, el contrato consensual, el contrato de seguro es un contrato consensual, lo dice el artículo 4 de la ley 17418, se entiende celebrado cuando se celebra la convención. ¿Se acuerdan que hablábamos de la póliza, del certificado de cobertura, de qué pasaba cuando me extiende el certificado de cobertura, de que una ley que está desactualizada porque pensábamos en que había que mandar la propuesta en bolsín y que hoy tenemos todo a un clic, que habitualmente el productor tiene acceso al sistema de la compañía y está en condiciones hasta de dar el número de póliza y mandar los comprobantes y todo por el WhatsApp, digamos, todo eso hoy está bastante más agilizado. ¿Qué es lo que ocurre con la caución? La caución se necesita, yo no tengo acá ninguna, tendría que haberme dicho de alguna. La caución se necesita en formato papel. Hoy la pandemia nos puso en jaque de alguna manera y se permite, digamos, el envío digitalizado con la reserva de que el papel existe, digamos. ¿Por qué? Porque quien prestan, digamos, quien formaliza ese contrato también es con la suscripción certificada de un escribano. Entonces hay como un montón de requisitos. Entonces la caución, no es esto que tengo acá, esto es una anotación mía, pero la caución es un papel que se entrega, y una vez que se entrega y que reúne las mismas condiciones que decía el pliego y el contrato originario, si estamos hablando de un contrato de obra pública, o el contrato de locación, si estamos hablando de una caución de alquileres, si todo eso está receptado en ese papel y tiene una firma certificada por escribano, la caución se entiende emitida y entonces ahí avanza. Por ejemplo,
dentro de una repartición pública, si existe el requisito de la caución, el empleado público, si no ve el papel, digamos, no lo da por cumplido, ¿no? Y el papel tiene que decir... Perdón, profe, acá tengo una yo. Ah, tenés una, Facundo, buenísimo. Acá tengo una, está certificada. Certificada, perfecto. La certificación por escribano, que hoy ya se hace digital por la pandemia, esto ya no se usa más, esto es viejo ya. Pero la realidad es que hasta que no estaba ese papel, no había caución. Vos podías tener el ok, de la misma manera que en cualquier otro seguro decís, no, circulá tranquilo que ya está, te mando en un toque el certificado de cobertura y vos salís porque ya sabés que tenés cobertura. En la caución, si no estaba el papel, si no habías encontrado el escribano antes de que se fuera a almorzar para que te lo certificara y la secretaria o la empleada de la escribanía lo pasara por el libro y te lo entregara en papel, no podías cumplir con el tante. De la misma manera en que se otorgaba, era la manera que se devolvía, que es esto que dice Facundo. La devolución de la póliza, de esa póliza, tal como la mostró Facundo recién, a la compañía aseguradora era lo que daba el moño de cierre del contrato de caución. En la medida en que ese papel no aparecía, entonces la caución se refacturaba in eternum a veces. Y lógicamente a veces, porque el contrato, por ejemplo, en el caso de esta empresa de limpieza que yo les digo, la empresa de limpieza limpiaba por un año. Al año siguiente la licitación la ganaba otra empresa de limpieza y ellos ya no limpiaban más. Si en la Universidad Nacional del Centro el papel se había perdido, la única forma que nosotros zafábamos, digamos, de esa refacturación in eternum era que el sector compras dijera que el contrato, el expediente administrativo tanto, había finalizado, que no habían quedado obligaciones pendientes y que se encontraban satisfechos con el cumplimiento de ese contrato. Y si no, continuaba, facturándose in eternum. Porque acá va otra característica que tiene distinta la caución. La falta de pago por parte del asegurado, perdón, del tomador, no suspende la cobertura. Porque la compañía aseguradora está prestando caución. Entonces vos decís, bueno, pero si no hay contrato originario, si yo ya no te pagué hace 2 trimestres, ¿por qué me la seguís facturando si yo ya no tengo obligación? Hasta que no se devolvía el papel, hasta que no se expedía ese certificado de que el contrato que se afianzaba se había dado por finalizado porque no había obligaciones pendientes, el contrato continuaba. O sea, no hay suspensión de cobertura por falta de pago. Sí, Gisela. O sea, profe, que hasta que no se devuelve la póliza de caución, las pólizas se emiten sin fecha de finalización cuando hago un seguro de caución, hasta que no se devuelve la fecha se va a seguir, la fecha que figura, digamos, si estamos hablando de un contrato, por ejemplo, en el contrato de alquileres, como decía Carolina hoy, un contrato de alquileres tiene un plazo de 2 años, ¿sí? Sí. En un contrato, en una licitación pública tenemos un plazo de 1 año. O sea, sí. Habitualmente, salvo que tengas un plazo superior si es una ejecución de obra, si decís, bueno, hay que hacer un puente, una ruta o cualquier otra cosa, tiene un plazo de vigencia, pero hasta que esa devolución no se daba, o la certificación por parte de quien estaba caucionado de que las obligaciones de ese contrato se habían satisfacido completamente, hasta ese momento lo que se hacía era la refacturación y la renovación de esa póliza. Profe. Okay. Sí, Juan Pablo. Les doy un ejemplo. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el área de compras, acá en el central nuclear, en Embalse. Ajá. Hasta hace poco estuve en proyecto de extensión de vida y nosotros estábamos haciendo licitaciones muy grandes, en la cual muchas veces de ellas incluían lo que eran equipos traídos del exterior. Proveedores locales, nacionales, pero lo traían desde el exterior. Estas licitaciones salían, pero claro, no teníamos tiempo, porque era en la época de las famosas de High y demás. Entonces, hay pólizas que se han ido muchísimo tiempo, a decirte que unos 3 años hasta que llegaron a la finalización de todos los equipos, y para colmo tenían que cubrir también el tiempo de garantía de esos equipos en funcionamiento. Así que, y una vez, quería contar a colación de esto del tema de la pérdida de pólizas, una licitación muy grande que había en el bolsín, en la cual la parte legal estaba en Buenos Aires. Cuando la enviaron, los bolsines, toda la documentación fue robada. Claro. Así que se generó todo un problema con una compañía de seguros por el tema de... tuvo que firmar hasta el presidente de lo que sería la compañía, de certificar que ese cumplimiento, ese contrato ya estaba
cumplido y se había dado por finalizado. Pero fue una exigencia muy grande y una pelea muy grande con la aseguradora para que la diera de baja. Porque a veces las aseguradoras se ponen como muy tosudas en esto. Yo he intervenido en algunos casos, no esto como dice Juan Pablo, nunca me pasó, pero sí me ocurrió con esta empresa que es clienta del estudio, que habían empezado a prestar servicios de limpieza en la delegación de Olavarría, y entre Olavarría y Tandil se perdieron documentaciones cuando se mudaron de edificio, y no había forma, y tuvimos que llegar hasta el rector, que aparte es un incordio, porque, a ver, si ya, bueno, no es el caso este que cuenta Juan Pablo, pero digo, si las mismas instalaciones las está limpiando otro contrato, otra empresa, digamos, es como una lógica, ¿no? Como decir, bueno, ya está, ¿qué más querés? Pero bueno, son las exigencias que tienen a veces las compañías, por eso depende mucho, caución varía mucho, depende de la compañía con la que se trabaje. No todas lo comercializan de la misma manera, ¿sí? Pero bueno, esta característica es muy diferente. ¿Sí? Bueno, la falta de pago de parte del tomador de contrato no genera suspensión de cobertura, la compañía se sigue sintiendo obligada. Ahí preguntaba Denise qué pasa ahora con lo digital. De la misma manera se extiende, digamos, una certificación de que las obligaciones están cumplidas porque el formato, el papel, digamos, no existe, y eso devolvería, entiendo yo, que se devolvería ese mail por el cual se envió con una firma QR que garantiza que está firmado o suscrito por un escribano, y los escribanos certifican en forma digital las firmas de quien los suscriben o de quien los envían, con la devolución de ese mismo mail, y también seguramente deben estar exigiendo la certificación de que el contrato no tiene prestaciones pendientes u obligaciones pendientes en cabeza de quien tomó esa fianza, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo pone en un escenario totalmente diferente a lo que venimos viendo dentro de esta unidad respecto a los seguros patrimoniales. Vamos a volver acá. Bueno, acá está un poco lo que veníamos charlando recién. La falta de pago no afecta al asegurado, no suspende la cobertura, se perfecciona con la entrega de la póliza al tomador y de él al asegurado, en este formato actual de pandemias, en formato digital. Bueno, sí, porque te van a... La caución sigue la suerte del principal. Alguien se le cortó el micrófono. A ver, fíjense. La caución sigue la suerte del principal. Tiene una vigencia que es hasta la devolución o la certificación donde conste la liberación del tomador, ¿sí? Y cada uno de estos sujetos asume obligaciones y cargas diferentes en función del contrato que los vincula. Recuerden que siempre estamos hablando de dos contratos paralelos. El de la caución, en donde el tomador es el obligado principal del contrato principal, y la compañía aseguradora es quien va a salir de fianza del asegurado, el asegurado como beneficiario de esa caución, y por otro lado tenemos el contrato principal, en donde tenemos al tomador y al asegurado, si lo miramos desde el punto de vista del contrato de seguro, o obligado y acreedor, digamos, que es quien da origen a ese contrato de caución, ¿sí? El tomador debe la obligación del contrato principal al asegurado, ¿sí? Y le debe la prima al asegurador. Esas serían como sus obligaciones más fundantes en relación al contrato originario y en relación al contrato accesorio. Por otro lado, el asegurado debe las prestaciones del contrato principal, aquello que ya se ha obligado a contraprestación de recibir el servicio o la ejecución de la obra, y tiene como cargas del contrato de seguro esta cuestión de devolverlo o expedir que está satisfechas las obligaciones, o devolver la caución cuando está finalizada. Y por otro lado, la aseguradora que indemniza al asegurado si corresponde, y tiene respecto al tomador las cargas propias de la póliza respecto del contrato de seguro, ¿sí? ¿Qué cargas asume el tomador del contrato de seguro? La primera carga que asume, carga obligación, digamos, obligación en el contrato principal, es cumplirlo, ¿sí? Realizar todo lo que se encuentra a su alcance para cumplir la obligación del contrato principal.
comunicar de cualquier eventualidad que pueda implicar el incumplimiento a la compañía aseguradora, que a veces son cuestiones de fuerza mayor, de caso fortuito, cualquier inconveniente que pueda generar un incumplimiento en el contrato original, comunicárselo a la compañía aseguradora, que es quien va a salir a cubrirlo a él. No realizar actos de disposición de sus bienes, porque sus bienes van a ser, ahora vamos a avanzar, a ver dónde está, acá está, en el armado de la carpeta, los bienes van a ser aquello que le garantice a la compañía aseguradora de que si lo va a salir a cubrir, digamos, va a haber posibilidad de repetición contra él, ¿sí? Cuando se arma la carpeta, cuando se prepara lo que se terminaría siendo una caución, lo que la compañía va a exigir al productor, de alguna manera, como presentador de este tomador o de este potencial cliente para este tipo de contratos, va a analizar el contrato a garantizar, cuál es el objeto, va a analizar la situación económica del tomador, todo, sus bienes registrales, si está inscripto, si no está inscripto, si tiene empleados, cuál es su situación financiera, digamos, no es solo un análisis de aquello que se va a garantizar, sino inclusive hasta un análisis moral, y las cuestiones económicas y jurídicas que el incumplimiento de ese contrato va a tener. Por ejemplo, puede requerir también, qué sé yo, si es una prestadora de servicios o si es alguien que ejecuta este tipo de obras, bueno, para qué otros clientes trabaja, es decir, hay toda una exposición, sobre todo hasta que se arma la carpeta. Después, una vez que la compañía aseguradora acepta, digamos, prestarle fianza o prestarle caución a este tomador, es probable que se le otorgue hasta como por un determinado monto, y entonces en la medida en que después requiere otro tipo de cauciones, salen como más automáticas, porque ya está garantizada, ya está cubierta esta carpeta, digamos, o el armado de estos antecedentes del tomador de este tipo de cauciones o de este tipo de seguros, ¿sí? Por ahí va a diferir en el caso de los contratos de alquileres, donde va a ser tal vez por esa única vez que se toma, pero en otros contratos en donde hay prestaciones de servicio u obligaciones de ejecuciones de obra más comunes o más habituales, este armado de la carpeta es como un antecedente y después luego se agiliza. Bueno, y comunicar cualquier modificación patrimonial por esto mismo que digo. A veces es de ampliación, porque a veces empiezan a necesitar, para empezar a dar prestaciones en otro tipo de obras, y necesitan mayor respaldo, entonces hay adquisición de patrimonio, suman algún inmueble, suman algún otro volumen que les permita tener mayor crédito dentro de la compañía. ¿Cómo se configura el siniestro? El siniestro, en primer lugar, lo que va a tener es una configuración diferente también de otro tipo de siniestro, es el incumplimiento de la obligación por parte del tomador, que es el obligado principal, una intimación judicial por parte del asegurado, ¿sí? No solo el incumplimiento, sino una intimación para que cumpla. No se puede alegar falta de pago frente al asegurado. Acuérdense que hablábamos que por más que el tomador no haya pagado, la cobertura se otorga igual, no hay suspensión de cobertura. La aseguradora paga la suma afianzada, es decir, hasta el monto total de esa caución, y luego queda habilitado a repetir contra el tomador, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Caro. Porque, viste, ahora con el tema de la pandemia, muchas cauciones o empresas constructoras por ahí que tenían una carpeta, por lo cual le habilitan un monto y van sacando cauciones. Con el tema de la pandemia hay muchos que entraron en procesos preventivos de crisis para hacerse del IFE. Bueno, en esas cuestiones, digamos, en la aseguradora que repite, incluso algunas presentaron concurso, la obligación o de qué privilegio tiene en la cobranza de esas empresas la aseguradora. ¿Es un acreedor normal o es un acreedor privilegiado? No, es un acreedor quirografario, es absolutamente común, porque los acreedores privilegiados, esto es algo muy, muy específico de concursos y de quiebras, el acreedor privilegiado es aquel que tiene, a ver, por ley de quiebra es el trabajador que tiene un crédito laboral, tiene un privilegio, pero por una cuestión alimentaria, ¿sí? Si hay una empresa que se presenta a concurso. No es el caso de los procesos de crisis, los procesos preventivos de crisis, porque en realidad lo que se hace ahí son tomar acciones a veces como de suspensión de las actividades, reducción de las horas, reducción del sueldo. Pero uno se lo informa eso a la aseguradora, porque le cambia la condición. Sí, La carpeta carga ahí, no es la misma.
No, la carga ahí es del tomador. Ahí es la carga es del tomador. Fíjate que una de las cargas y obligaciones, ahora después cuando deje de comparta pantalla volvemos a esa filmina, dice informar cualquier condición, es una carga contractual, informar cualquier condición que le genere el incumplimiento de la obligación principal, supongamos, no sé, tiene que hacer tal cosa y no se consigue, no sé, cemento. Bueno, y eso va a generar una imposibilidad de que él cumpla con tal construcción. Entonces, informar cualquier circunstancia ajena a su voluntad o a su condición que lo pueda llevar a incumplir la obligación principal, o informar cualquier circunstancia respecto de su patrimonio o de su estabilidad financiera. Esto que vos contás, y en este contexto y en el año venidero yo me imagino que va a ser igual, porque no es algo que se va a resolver cuando no tengamos más cuarentena, sino que va a ser un proceso salir de esta crisis. Es una carga del tomador, de aquel que contrató, avisarle, poner en conocimiento a la compañía aseguradora de que su situación financiera cambió, o que está cambiando. No va a tener privilegio, porque los créditos privilegiados para un concurso, si es la situación puntual que la empresa se concursa en forma preventiva, seguramente vaya a haber una intervención de un síndico, y el síndico, como contador y como administrador de ese concurso, lo primero que va a ver va a ser cuáles son los contratos que se están cumpliendo, y dentro de esos contratos va a estar el contrato de seguro, que es esta fianza. Pero va a ser una carga por parte del tomador, al menos denunciar ante el síndico que uno de sus fiadores es una compañía aseguradora. Como privilegio, desde mi punto de vista, no lo tiene. Por esto que te digo, por ley, el privilegio 1 son los créditos laborales, y luego aquellos que son privilegiados porque son acreedores que están vinculados a una hipoteca, a una prenda, digamos, a créditos que tienen carácter de privilegio. No sería el contrato de seguro. Pero sí es un contrato que está en cumplimiento, digamos, o que está asegurando un contrato principal. Entonces, dentro de la condición que presente la persona jurídica que se concurse, o la persona física, porque no necesariamente tiene que ser una persona jurídica, puede ser una persona física, un empresario, que se concurse, va a tener que poner dentro de su situación de estado de pasivo el contrato ese que está incumpliendo, o el contrato de fianza que se estará pagando o no, porque para determinar la situación concursal, digamos, lo que yo tengo que mostrarle al juez es que estoy en cesación de pago, que es que no estoy pudiendo cumplir, mi pasivo es más alto que mi activo. Y si no freno la pelota ahí, me quiebro. Entonces la situación concursal es esta, es decir, bueno, esta es la foto, le debo a toda esta choclo de gente y estoy produciendo este cortito. No puedo, básicamente es eso. Y la intervención del síndico es estabilizar, digamos, los contratos y ver con qué se puede cumplir, con qué no, y el privilegio está puesto, el foco del privilegio está puesto en los empleados y en aquellos contratos que le permiten seguir trabajando, ¿no? Seguir generando. Entonces frena liquidaciones de intereses de contratos que no le prestan materia prima ni que le permiten seguir pedaleando, en el caso del concurso. En el caso de la quiebra, que ya cuando se presentó a quiebra es porque no tiene chances de levantar el muerto que significan todos sus acreedores. Va a haber muchísimo de eso. Sí, gracias, profe, porque hay muchísimo de eso. Va a haber muchísimo de eso. Sí. Va a haber muchísimo desalojo, cobro de alquiler, actualización de cuota alimentaria, divorcios. Las crisis se expanden en todos lados, no son solo comerciales, son comerciales, y las comerciales detonan las personales, o al revés, las personales detonan las comerciales. Pero va a haber mucho de eso, lamentablemente. Sí, de hecho, bueno, para lo que es cauciones, ahora que se está queriendo reactivar la obra pública de a poquito, sí. Incluso también a la hora de pedir una, salvo que sea un cliente que sea muy grande y que tenga el gnosis es como el veraz. Impecable. Que tenga el gnosis impecable, que obviamente son pocos. Son muy pocos, se les vuelve, claro, porque aparecen cheques rechazados, Obvio. que también fue un tema porque hubo toda una ordenanza del Banco Central con respecto a los cheques rechazados y demás, pero se vuelve a pedir también antecedentes de todo, de la facturación. Totalmente. Si bien
las empresas jurídicas todavía no hay balance, pero se les pide al menos, bueno, certificarme con el contador un detalle de venta o de actividad, y porque Sí, o el cupo movimiento que de los tienen es muy, bancos. claro, el movimiento, pues el cupo que tienen es muy grande y no se sabe hasta qué punto lo van a poder cumplimentar. Totalmente, ¿sí? Es un escenario muy difícil hoy para la caución, precisamente por esto, y además porque las compañías aseguradoras, o sea, lo analizamos desde el punto de vista del tomador, pero analicemos desde el punto de vista de las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras en estos momentos de pandemia también no la están pasando fácil, digamos, si bien hubo muchas herramientas que les permitieron a los productores mantener cartera, como de hecho siguen existiendo hoy, algunas compañías han sacado como unas bonificaciones, entonces el productor puede aplicar como descuentos en determinados meses, se volvieron como muy, muy amplios en la forma en la que se pagaba, el tiempo en el que se imputaban esos pagos para no dar suspensión de cobertura, pero la realidad es que tampoco las compañías aseguradoras están teniendo hoy en día una época de bonanza, todo lo contrario, porque va de la mano de la actividad comercial. El seguro no se mueve no genera por sí solo. No es una empresa generadora de recursos, es una empresa que tiene recursos en la medida en que toda la otra economía está funcionando. Pero por sí solo no es un generador. No tiene forma. O sea, si las actividades comerciales no están activas, el seguro no tiene sentido, y más, lo hemos hablado en otras unidades, más en una sociedad como la nuestra, en donde tal vez en el momento en el que más necesitamos tener una cobertura activa, pues si nos pasa algo con el auto no tenemos de dónde sacar plata, o si nos entran a afanar no tenemos cómo recuperar el dinero, la realidad es que, bueno, como no tenemos esa conciencia a veces de sostener la cobertura, achicamos. Entonces la mayoría de los productores, si les han preguntado o si tienen acceso, algunos de ustedes trabajan, los primeros meses de pandemia, si dame baja la cobertura, achiquemos el valor, pásame un tercero completo, después vuelvo al todo riesgo, ¿por qué estoy pagando tanto seguro de hogar? Bueno, achicalo, achicalo y achicalo. O eliminalo, si no estoy moviendo casi el auto. Voy acá al chino a 2 cuadras, voy caminando a hacer mandado, sacame el auto. ¿Sí? Y esto pasa y bueno, afecta a todos. Afecta a todos. Bueno, a ver qué más tenemos para decir de caución. Muchas cosas más. No, bueno, ya estamos en el siniestro, en el armado de la carpeta, que es lo que decía recién, y después van a encontrar en el material que hay diferentes tipos de cobertura, ¿sí? Obra y suministro público-privado, que por ahí los ejemplos que estuvimos trabajando hoy en clases tenían que ver con esto. Va a haber algunas cauciones aduaneras, impositivas, de alquileres, como comentábamos hoy, de profesiones o actividades, cauciones judiciales, cauciones de tenencia. Si ustedes entienden la línea general de lo que estuvimos trabajando, esta idea como madre de cómo figura, de cuáles son los sujetos, de cuáles son las obligaciones y las cargas que cada uno asumen, van a encontrar en cada uno de estos características específicas, pero la base es lo que estuvimos analizando. Cualquier duda que surja, cuando lean este tipo de estas diferentes, las charlamos por el foro, pero quisiera avanzar en los otros 2 temas que vamos a ver hoy, para no quitar, o sea, para que ustedes tengan en el video o en la clase de hoy un pantallazo de todo el manual con el que van a trabajar este tema, ¿sí? Así que si no tienen ninguna duda más, pasamos al próximo tema. Si no, lo charlamos, porque quiero que quede claro como la figura madre, digamos. Después cada una va a tener cuestiones específicas, cada una de estas va a tener sus características y que tienen que ver básicamente con la actividad que se está caucionando, ¿no? Una aduanera, una impositiva van a tener diferentes cosas, pero porque el objeto de lo que cauciono es distinto, ¿sí? Entonces, como cambia el objeto, va a tener características distintas. Pero si entendimos cómo juegan estos 3 sujetos entre sí, cargas y obligaciones de cada uno, creo que no van a tener inconvenientes. Sí les sugiero, si son visuales, como la profe, el dibujito, digamos, ¿no? Es decir, bueno, entender que cada una de esas coberturas que van a analizar responden a la caución de un objeto diferente. Entonces, si yo entiendo el objeto de lo que se está caucionando, voy a entender que hay dinámicas entre ellos distintas, y ahí van a surgir las diferencias. ¿Se entiende? Pero son todas cauciones, o sea, siempre va a haber una compañía afianzando una obligación que surge de un contrato principal, nada más que el objeto del contrato principal varía. Entonces las obligaciones principales varían, entonces ahí vienen las distinciones. ¿Está claro? Bien.
ante la duda, lo charlamos en el foro, igual nos vamos a volver a ver, vamos a ver ART juntos. Pero bueno, si no lo charlamos en el foro, pero quisiera como avanzar así, puedo mostrar el pantallazo total del material porque hay varios temas más. ¿Ok? ¿Avanzo? Bien. Acá está. Nosotros vamos a ver seguros de crédito y después vamos a ver, dentro del seguro de crédito, crédito a la exportación, que es un caso muy puntual, y como último, vamos a ver garantía de remediación ambiental. O sea que me quedan 3 temas. Seguro de créditos como general y garantía de remediación ambiental como el cierre, que es el seguro ambiental, que es bastante largo, y es más, capaz que arranco por ahí y después hablo de los otros 2 que son más cortitos. Sí, vamos a arrancar por ahí, porque si no lo dejo muy apretado y creo que tiene demasiado contenido el material para lo que yo quisiera que ustedes se llevaran de esto. Cuando hablamos de la garantía de remediación ambiental, es lo que se conoció como el seguro ambiental. Yo no sé si ustedes se acuerdan, esperen que me salgo del compartir pantalla así les veo la cara. Si ustedes se acuerdan, hace unos años cuando nosotros tuvimos, a ver, déjenme que saque alguna cuenta, creo que fue como en el 2007 o 2006, donde hubo una cumbre en Argentina y apareció una chica de Gualeguaychú con una pancarta. ¿Se acuerdan? Sí, ese hecho es icónico en la Argentina. Sí, yo me acuerdo de esto. Vos te acordás, María, muy bien. Sí. Esa época en la que apareció esa chica, nosotros tuvimos una secretaria que estaba ahí en medio ambiente, que fue un momento así como de mucho ruido, y empezamos a vincular el tema del medio ambiente con el tema del seguro, que parecía como que no tenía una vinculación muy directa. Acá voy a decir qué es lo que dice el material, entre paréntesis voy a decir cuál es mi opinión personal. No tenía una relación muy directa, pero aparecía. La realidad es que nosotros tenemos un antecedente legislativo respecto del medio ambiente que data de la reforma constitucional del año 94. En el 94 nosotros tuvimos la última reforma constitucional, que fue una reforma conocida por la reelección del Carlos. Ese era como el tema, ¿no es cierto? Lo que era la puerta de la reforma constitucional y es lo que todo el mundo nos quedó, pero la realidad es que fue una reforma que dentro de la Constitución, y es más, me animo a decir que dentro de las constituciones de Latinoamérica puso nuestra Constitución en la avanzada respecto a algunos temas colectivos de incidencia colectiva que el resto de las constituciones no tenían. O sea, fue realmente muy lograda dentro de lo que eran derechos y garantías colectivas, ¿no? Nosotros en ese momento el bombardeo mediático venía por ese lado, que era la cuestión eleccionaria, la cuestión partidaria y lo que eso impactaba en la Argentina, pero la realidad es que más allá de eso generó modificaciones muy interesantes. Una de ellas fue la del artículo 41 de la Constitución Nacional, que empieza a hablar de que los argentinos tenemos derecho constitucional, esto es como un golazo, a vivir en un medio ambiente sano, a vivir y estar en un y desarrollarnos en un medio ambiente sano. Yo se los voy a mostrar. Acá está. La reforma del 94 incorpora: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. El daño ambiental generará la obligación de recomponer. Entonces empezamos a unir el concepto de medio ambiente, el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano, qué significaba sano, qué peso tenía. Esto en los constitucionalistas, yo no estudiaba Derecho, todavía estaba en la secundaria, pero en los constitucionalistas, lo estudié después, hizo como mucho ruido, porque decir, bueno, ¿cómo una constitución nos va a decir que tenemos derecho? ¿Qué significa esto que en la Constitución aparece de que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿no? ¿Y qué significa cuando eso se rompe? Y la obligación generar la obligación de recomponer, ¿en cabeza de quién? ¿Y cómo se recompone un medio ambiente? Y acá es donde, bueno, ya era mucho ruido, demasiado ruido, bueno, lo dejamos ahí por las dudas. A ver si seguía siendo mucho más ruido.
8 años después se sanciona lo que se conoce como la LGA, que es la Ley General de Ambientes, 25675, que vincula lo que en el 94 había surgido como un derecho constitucional, pero lo vincula a la actividad del seguro. Y entonces el artículo 22 nos dice: toda persona que genere actividades riesgosas, inclusive estaba regulado qué significaba riesgosa, deberá contratar un seguro con entidad suficiente para garantizar la recomposición del medio ambiente. Está con puntitos suspensivos porque es bastante más largo y extenso el artículo. Generando un tipo de responsabilidad objetiva, que esto lo vimos en la clase pasada, es decir, no importa si había culpa o no, si tenían intención o no de generar contaminación ambiental, pero cualquier persona que por las dudas genere o realice una actividad riesgosa que ponga en riesgo este derecho constitucional de gozar de un medio ambiente sano, está obligado a tener un seguro para garantizar esa recomposición. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué significaba un seguro de entidad suficiente? ¿Qué compañía aseguradora iba a salir a garantizar la contaminación ambiental? Cuando nosotros analizamos un objeto asegurable, acuérdense, voy a volver otra vez a la ley 17418, para que exista contrato de seguro, tengo que tener un interés asegurable respecto de algo, y esa cosa tiene que estar sujeta a un riesgo cierto. Ahora, ¿qué ocurre en una sociedad como la nuestra, en donde la mayoría de las actividades peligrosas, por decirlo de alguna manera, y los pongo entre comillas, porque no tendría tampoco argumentos objetivos para determinar una de la otra, pero en donde tenemos como muy incorporada la contaminación ambiental porque no hay procesos, o no había en ese 2002 procesos preventivos de la contaminación, no había conciencia de qué contaminábamos y de qué no. Si la compañía aseguradora es decir, bueno, estoy asegurando un auto chocado. Es como ver un auto con destrucción total y darle una cobertura de todo riesgo. Pensémoslo en términos objetivos de un contrato de seguro. Entonces, ¿qué significaba? Un seguro de entidad suficiente para garantizar la recomposición. Otro tema total, es decir, ¿cómo se recompone un medio ambiente contaminado? ¿Cómo se recompone un daño ambiental que no sabemos si podemos recuperar? El agua, las capas subterráneas, la tierra. ¿Sí? Lo único que quedaba por fuera es el aire, porque el aire no tiene proceso todavía de recomposición. Las garantías de remediación lo que hacen es hablar de todo lo que es agua subterránea, tierras y napas inferiores de la tierra, digamos, lo que está afuera y lo que va por debajo. Esto fue el 2002. En el 2002 empezó a ser obligatorio para las personas y operativo, es decir, si alguien venía a inspeccionar, vos eras una empresa, tenías que tener una cobertura. Bueno, no había compañía aseguradora que saliera a vender esta cobertura, la Superintendencia de Seguros no dijo nada, porque no había lógica que encuadrara en este escenario de contaminación ambiental la posibilidad de dar una cobertura de seguro que no hiciera que las compañías quebraran. Las compañías aseguradoras decían, bueno, ¿y qué compañía me va a reasegurar a mí tener a una de las empresas que contamina el riachuelo de la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Una Botnia, por ejemplo, como fue el caso de Uruguay. ¿Quién me va a reasegurar a mí eso? ¿Cuánto sale esa póliza? ¿Cómo voy yo a garantizar o a darle la posibilidad de recomponer el daño que se pueda hacer en el cauce de un río como es el río Uruguay? ¿Sí? Entonces todo esto dejó como en stand-by esto, la ley seguía vigente, en el 94 el 41, en el 2002 la Ley General de Ambientes, y en el 2007, cuando pasó lo de Gualeguaychú y la chica esta con su vestuario comparsa, surgen una serie de resoluciones desde la Superintendencia de Seguros de la Nación en forma conjunta con esta Secretaría de Medio Ambiente, tratando de darle respuesta a esto que en el año 2002 se había sancionado. Surge un tipo que no tuvo receptividad, que no tuvo recepción, surgen en un tipo de contrataciones que eran como si fueran de responsabilidad civil, que surgió como una opción, pero que no caló en nadie, porque imagínense, lo vimos la clase pasada, lo que significa una RC, en este caso una RC objetiva, o sea, solo la acreditación del daño y el titular, y había que responder, y no había forma de cómo.
hasta que luego se lo traduce o se lo compone en lo que sería una caución ambiental. Ahora sí vamos a volver a compartir la pantalla. Esta caución ambiental, tal como se instrumenta desde el 2007, tiene como tomador al titular de la actividad riesgosa, ¿sí? O de aquel que está con posibilidad de generar un daño ambiental, como asegurado al Estado en su órbita nacional, provincial o municipal, depende de dónde esté ubicada la producción de esa, y la aseguradora es quien cubre el riesgo. Una de las características que tiene que darse es que la causa que haya originado ese daño en el medio ambiente tenga su primer manifestación durante la vigencia de la cobertura. Es decir, que no tengamos elementos anteriores. Para poder garantizar esto, es un contrato que tiene bastantes cuestiones, para poder garantizar esto, lo que se hace es un SAI, que es una situación ambiental inicial, es un análisis de situación ambiental inicial, en donde se investiga cómo viene produciendo esa empresa o esa actividad, qué viene desarrollando, tratando de evitar, o sea, generar como un análisis de preexistencia, como si pensáramos en términos de RT, como un preocupacional. Sí, bueno, a ver cómo viene hasta este momento, ¿no? A ver si existe lo que se denomina el pasivo ambiental. Es decir, si ya venía, como para poder determinar también a partir de dónde poner una raya, un límite a ese tipo de daño si es que ya venía contaminando. También otra de las características que va a tener es que va a analizar cómo va a prevenir los daños esa empresa, ¿sí? Este estudio que se denomina SAI, que es este estudio de situación ambiental inicial, habitualmente se solicita como previo al otorgamiento de la caución. Es un estudio que está en cabeza de personas especializadas, obviamente, que analizan suelo, agua, napas subterráneas de aguas también, que muchas veces determina que la compañía aseguradora no preste caución de remediación ambiental, porque se puede encontrar con una situación adversa o con un pasivo ambiental que sea muy difícil de determinar dónde está la fecha de inicio, ¿no es cierto?, de esa contaminación. Lo que tiene el tema de ambiental es que muchas veces la manifestación del daño ocurre a los 5 años del primer momento en donde se contaminó, ¿sí? No soy yo especialista en el tema, digo lo que he estudiado a los efectos de este material, pero digo, muchas veces no es inmediato, el daño no se manifiesta en el agua o en la tierra en forma inmediata, sino que es la sumatoria de actos o de conductas de este tipo. ¿Qué es entonces la cobertura? ¿En qué consiste? Es una caución que permite remediar hasta la ocurrencia de la suma asegurada el daño ambiental de incidencia colectiva causado en forma accidental, en forma independientemente de que se manifieste, acá está, en forma súbita o gradual. Puede ser que tengamos una situación como puede ser de una explosión, como puede ser de una pérdida, como puede ser de una fuga de algún líquido contaminante en tierra o en agua, o puede ser algo que se dé en forma continua, ¿no es cierto? Por eso estas dos maneras, o en forma súbita y espontánea, o en forma continua. Siempre tenemos que estar pensando que no es algo de afectación personal, sino de incidencia colectiva, es decir, que quien active ese proceso de siniestro, por llamarlo de alguna manera, tiene que ser una persona que se vea afectada en forma colectiva, no es alguien que decir, no, mirá, llegó esta agua contaminada acá y entonces yo me enfermé, eso ya es algo en forma particular y ameritaría inclusive una acción diferente. Esta caución tiene que ver con ese artículo 41 del que hablábamos, y entonces quienes estarían como autorizados a ese reclamo podría ser, no sé, una multisectorial de medio ambiente, Greenpeace, una ONG que esté, digamos, propiciando este tipo de acciones de carácter colectivo, no de daño concreto, sino que lo que se afecta es el medio ambiente. ¿Cómo se recompone? Digamos, no hay un desembolso de dinero, sino lo que hay es acciones tendientes a la remediación y con un límite que es la suma de dinero afianzada, ¿sí? Es raro. Las caras de todos. Perdón. ¿Cómo?
¿Quién habla? Perdón, no, pero yo, Cintia. Sí, Cintia. El tema de la suma asegurada, como dice ahí, que dice, permite remediar hasta la ocurrencia de la suma asegurada. ¿Cómo se calcula esa suma asegurada si estamos hablando de un daño ambiental? ¿O no estoy entendiendo bien esa parte? No, no, está bien. A ver, va a surgir, yo entiendo que surge como de una negociación en función de cuál es el resultado del SAI también, del estado de situación ambiental inicial. Es decir, cuál era el pasivo ambiental, qué conductas tenía esa compañía, digamos, va a ser tendiente a una... No existe en términos del artículo 22 de la Ley General de Ambiente una compañía aseguradora que brinde una cobertura con entidad suficiente para recomponer el daño ambiental en términos generales. ¿Por qué? Porque la compañía aseguradora necesita certeza. Es decir, bueno, yo te voy a garantizar tal situación, hasta tal suma. También eso va a implicar un costo, un pago de la prima, que la compañía que lo toma, o la persona física, o la jurídica, o quien sea, también evaluará. ¿Se entiende? Sí. Es algo así. Sí, es como Así, muy ¿sí? claro. Yo hago mi opinión personal de esto, no tiene nada que ver el Centro Federal ni nada. Cuando recién surgió, yo lo di en el 2007, cuando recién sale esto, yo había preparado un tema de capacitación continuada, cuando se daban todavía los referenciales, que eran a propuesta de los docentes, y yo después al año siguiente lo tuve que dar por la superintendencia y me bajaron línea de que no dijera lo que opinaba. Pero la realidad es que es un invento. La realidad es que no es asegurable. No hay forma de asegurar este tipo de cuestiones, porque no hay, o sea, si uno lo piensa desde la estructura del principio técnico del seguro, o sea, de los principios técnicos que ustedes estudiaron en la unidad temática A, no encuadra en ningún lado. Entonces, hacemos como que, y el seguro viene a ser como un parche a una necesidad que como sociedad tendría que ser la solución o el principio de solución, ¿no? ¿Desde qué otro lugar? Y desde un montón de lugares preventivos, de conciencia, digamos, pero no podemos trasladar al seguro esta responsabilidad objetiva de recomponer. Puede ser en el caso, sí, se me ocurre de algo, un accidente, decir, bueno, ocurrió tal cosa, explotó tal cosa, se derramó tal cosa, como pasa a veces en el mar, se derrama petróleo, bueno, eso tiene hasta una forma tiene una forma de estipularse también, decir, bueno, ¿cuántos litros se pueden perder? Tanto. ¿Cuánto significa? Es medible. O sea, es algo que yo puedo medir, es algo que yo puedo evaluar el costo que eso tiene, y lo puedo trasladar, y puede que ocurra como que puede que no. Pero lo que ocurre en forma continua en el medio ambiente no es medible. Sobre todo cuando nosotros tenemos antecedentes y años de producción sin prevención. Y donde no estamos teniendo por parte del Estado tampoco fiscalización de esas medidas. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos, cuando yo preparé ese material, justo se daba el tema de Botnia, estaba casi en paralelo. Decíamos, bueno, nosotros estamos poniendo el ojo en Botnia, y muchos, inclusive acá en Tandil pasaba, muchos decían, estamos con la Asamblea Permanente de Uruguay, de Gualeguay, y la realidad es que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un riachuelo que tiene 100 veces más contaminado que lo que iba a ser en el río Uruguay-Botnia. Y, digamos, y hay municipios que descargan en el riachuelo hoy sus fluidos cloacales, hoy, 2020, Argentina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que con una cobertura de seguro esto nos va a garantizar ese derecho constitucional que en el 94 se sancionó? Yo lo celebro que lo tengamos escrito, pero la realidad es que eso no se cumple con un seguro. No es materia asegurable. Puedo asegurar un accidente, un desborde, puedo asegurar una explosión, puedo asegurar... Ahora, lo otro, lo cotidiano, lo diario, lo que se da en forma paulatina, no es asegurable. No hay forma. Pero bueno, esto es opinión personal. Si me echan mañana del Centro Federal porque alguien vio la grabación, se lo comunicaron a la super y no podré dar más cursos. Pero bueno, yo lo tengo que dar porque está dentro del material. Pero la realidad es que creo que es una engaña pichanga, es un parche de algo. Tal vez me falte mayor formación, tal vez alguien un día me enseñe que es diferente y que sí se hay. De hecho,
van a ver que hay empresas que se dedican a esto. Prudencia, por ejemplo, es una de ellas. Existe Bueno, una nosotros incorporamos a Prudencia por las cauciones ambientales, cuando salió eso, exacto, porque era la única. Era la única, incluso las cauciones las trabajamos, hicimos seguros ambientales. Y vino a dar una charla en Comodoro a las empresas por eso. Exacto. Pero para promocionar. Pero, Caro, yo te hago una pregunta. Para explicar. ¿En algún momento tramitaron un siniestro? No. Sí hicimos cauciones ambientales, pero a ver, mi mamá, que era la que yo me estoy incorporando ahora en agosto a la oficina, pero mi mamá que es la que hacía, cuando salió esto, dijo, bueno, acá si es ley, voy a ir primera y voy a hacer una reunión a dar la charla, ¿viste? Bueno, hicieron un par de pólizas ambientales, se hizo, pero bueno, cero siniestro, y también la póliza, por lo que me contaba mi mamá, es muy acotado. ¿Qué cubre? Como decís vos, el accidente concreto de la actividad que realiza y no el continuo, ¿sí? O sea, sí, una planta que trata residuos petroleros en medio de un yacimiento, bueno, la remediación del suelo, exacto. Es que si no es imposible, porque no hay forma de decir, bueno, como decía Cintia recién, bueno, ¿y cuál es la suma asegurada? ¿Qué? ¿100 pesos? ¿2 millones? No, lo concreta la póliza, el bache de la Constitución y todo eso tan global o genérico, lo termina siendo un contrato particular específico donde queda fuera un montón de cosas y se concretiza, digamos. Exacto. Pero no salió mucha venta de eso, digamos. Que ella pensaba que era y en ese momento, yo me acuerdo en el 2007, cuando estaba, digamos, las compañías, las empresas, se habían puesto como muy locas, pero porque obviamente como fue una construcción entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente salió a exigirlo. Entonces era como una pulsión de decir, bueno, entonces las compañías aseguradoras tenían que salir a ofrecerlo. Algunas salieron, Prudencia es la única que se sostiene, actualmente está. De hecho, van a ver cuando veamos unidad temática E, que hay una parte que es actores, entorno y actores del mercado asegurador, y hay una cámara que es Cámara de Aseguradores de Remediación Ambiental, que se llama CAARA, que inclusive tiene un convenio hecho con FAPASA también para la concientización y demás, pero creo que es Prudencia, y no sé cuántas otras compañías más se mantuvieron. Desde ese momento Prudencia, y después si habrá habido alguna otra, la verdad es que les he perdido el rastro. Pero bueno, básicamente es esto. Gracias Carolina por el aporte, porque siempre suma un montón la práctica, y no solo la opinión de la profe que no le gusta el seguro de caución ambiental, pero bueno, la realidad es que me parece que hay que decir las cosas como son. Sobre todo a ustedes que van a salir a vender. Yo no les puedo decir que esto es la maravilla. Sí, también hay que ser realistas también en el momento de vender y de ofrecer, y más que todo ante un siniestro. Totalmente, y ser concretos, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué no otra cosa? Porque no es posible, porque no es asegurable, porque es como asegurar un auto chocado, una destrucción total con un seguro de todo riesgo. O sea, claro, no hay forma de asegurar porque no se sabe, puede ser un... ¿Cómo, Marga? No, digo, de que no hay forma de medir la dimensión del dinero o para poder brindar el servicio, porque no saben tampoco, es más, hasta puede ser una contaminación directamente millonaria, porque uno nunca sabe las causas que puede ocasionar. Y lo que es difícil de determinar, si bien esos estudios de situación ambiental inicial tratan de determinar como el pasivo ambiental, es decir, desde cuándo contamina, como para marcar una raya, la característica de la contaminación ambiental es que la manifestación del vaso contaminado hoy capaz que tiene una raíz de hace 5 años. Entonces ahí es donde lo que vos ves en una napa subterránea de agua potable de un determinado lugar que empieza a tener, no sé, manifiestan los vecinos tal enfermedad o mayor cantidad de no sé qué en la sangre o un mineral o lo que fuera, y que por ahí es producto de eso, capaz que viene arrastrándose de hace 10 años hasta que logra la manifestación. Entonces, en ese sentido, los estudios de situación ambiental a veces lo podrán determinar y en otras oportunidades no.
Entonces, si no es determinable, pensemos esto, decir, bueno, el riesgo tiene que ser posible, pero también tiene que poder cuantificarse. Si yo no puedo medirlo, entonces ¿cómo lo cobro? Y entonces, ¿qué cubro? ¿Sí? Como que hay mucha carga sobre el seguro como una solución, y la verdad es que es una solución acotada, como dice Caro, con muchas, como encorsetándolo, digamos, en determinadas cuestiones para que sea posible. ¿Qué es lo que no se cubre? Hoy decíamos, bueno, los daños causados al aire, salvo que los mismos ocasionen daños en agua o suelo. O sea, siempre estamos hablando de superficie, agua o suelo o por debajo de la superficie, pero no aire, ¿sí? ¿Qué es lo que no se cubre? Cuando la primera manifestación no se da durante la vigencia de la póliza. También se trata de determinar esto que hablábamos recién, de los pasivos ambientales. Y es una caución que permite remediar hasta la ocurrencia de la suma asegurada. ¿Cómo se determina eso? En función de qué se está dándole cobertura. Es la única forma que existe hoy de caución, es la caución, digamos, de cobertura ambiental, es en el formato caución, no responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad hay para este tipo de incumplimiento? Es objetiva, ¿sí? No importa si es algo que ocurrió o no ocurrió con negligencia o con displicencia, es objetiva, no hay formato subjetivo. Bien, y ahora sí, ¿alguna duda? No. Avanzamos. Bien. Ahora sí vamos a ver el formato de seguros de crédito. En seguro de créditos vamos a verlos en dos tipos. Primero el seguro de crédito, que se denomina crédito interno, y después un seguro de crédito a la exportación, que es una situación bastante más puntual y bastante más particular. En el caso del seguro de crédito, es raro, se denomina de crédito interno. Yo lo voy a leer y voy a tratar de darles un ejemplo, o tal vez alguno lo tenga o lo conozca, a ver si arranco al revés. ¿Alguno conoce de qué hablo cuando hablo de seguro de crédito interno o de crédito a la exportación? Juan Pablo, Facundo, que por ahí tienen... No, tampoco. Carolina, mamá, tampoco. Bien. En esta paso, ¿no? En esta paso. Bueno, el seguro de crédito interno tiene un formato en donde, voy a tratar de hacer el ejemplo primero y después vamos a la filmina a ver si les puedo explicar de qué se trata, ¿no? Y lo busqué yo también porque tampoco es algo tan común para mí de ver, ¿sí? El seguro de crédito interno es aquel que toma una persona, supongamos física con un emprendimiento o jurídica, para asegurar a sus deudores, ¿sí? Un crédito interno, para que en el caso de insolvencia no compliquen obligaciones futuras. ¿Sí? Por eso se denomina crédito interno. Es decir, el que está asegurado, el deudor, puede que ni sepa que está asegurado. A veces se hace en formato individual y a veces se hace en carteras globales. Yo lo voy a poner en un ejemplo de algo en lo que yo conozco y en donde he visto que eso funciona en mi ejercicio profesional, ¿no? Yo fui abogada mucho tiempo de un acopio, de acá del centro sudeste de la provincia de Buenos Aires, y dentro del mercado de cereales muchas veces se hacen contrataciones a futuro, ¿sí? Se llaman contratos forward. No sé si alguno ha escuchado o sabe de qué se trata. No. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que el productor agropecuario hace con el acopio? El acopio lo que hace es, vende la semilla, ¿sí? Hace todo, básicamente. Vende la semilla, le vende el fertilizante, cuando está cosechando le recibe el cereal, se lo guarda si no tiene forma. Hoy está el silo bolsa, que son esas bolsas que se ven a veces en los campos después de la cosecha, pero si no, se lo guarda en el silo. A veces se lo acondiciona, tenía humedad, tenía bichos, se lo fumiga, se lo seca, y el acopio lo que hace es comercializa con ese cereal, es decir, lo ubica en un determinado contrato con un exportador, o lo ubica en un determinado contrato para alguna, no sé, molinos Campo Amor y estribo, y pasa a ser harina. Es decir, lo que hace el acopio es ser un intermediario entre el productor
y aquel que va a utilizar el insumo esa materia prima dentro de la Argentina, o lo coloca para vender afuera. Un forward es un contrato a futuro. Entonces el productor agropecuario muchas veces es como si fuera una timba, básicamente. Lo que hace es decirle, bueno, mirá, dame plata, necesito plata, ¿y qué te vendo? Te vendo lo que tengo en el campo. Todavía no lo coseché, va a estar, en algún momento va a estar, ¿sí? Entonces te garantizo que te voy a vender tantas toneladas de tanto, y ya le fijamos un precio, ¿sí? ¿Por qué le sirve al acopio? El acopio le sirve porque a veces fijando ese precio anticipado, sin saber lo que le va a pasar, capaz que lo está comprando barato, y lo puede vender después más caro. ¿Se entiende hasta acá? ¿O es muy chino? ¿Sí? Profe, Sí, Bruno. buenas tardes. Yo trabajo en una cooperativa. Ay, ¿por qué me haces hablar tanto, Bruno? No, quería... Me interrumpís antes, si no yo meto la pata sin saber. A ver, contá vos. No, igualmente el concepto no lo tengo bien exacto, pero sí, es una venta a futuro. Es una venta a futuro. Está bueno, en eso está muy bueno porque en la parte de seguro entramos muy de lleno, ya que al vender algo a futuro, ellos se tienen que asegurar de que si no tienen el cereal, mínimo tener la plata. Exactamente. ¿Qué más, Bruno? No, nada, era eso. No, ahora me decís, ahora me completás. Yo quería consultar con respecto a la SGR. ¿Tiene algo que ver con eso? Las SGR son sociedades de garantías recíprocas. A veces funcionan como una forma, que también son parte de los mismos acopios, ¿no? Claudia, ¿vos cómo lo conocés a las SGR? Porque trabajaba en una empresa de concesionaria de maquinarias agrícolas. Ajá. Y muchas veces se hacían tipos de contratos con SGR. Con SGR, exacto. Son garantías que prestan las sociedades. Las SGR son sociedades de garantías recíprocas, exactamente. Eran como intermediarias que también respaldaban la operación entre la concesionaria y la actividad que se iba a hacer. Y el productor. Claro, pero para acceder a ese tipo de garantías, ya estoy María, para acceder a ese tipo de garantías, para que la SGR afiance al productor en el retiro de una cosechadora, que son, no sé, $250.000, por ejemplo, hoy, el productor tiene que tener una actividad con el acopio y con la SGR y calificar dentro de eso como un productor que entregue. Eterna era la documentación. Eterna. No cualquiera califica para que la SGR lo salga a afianzar, así como vos decís. Sí, María. Yo también trabajo en una cooperativa agrícola ganadera. ¿Por qué me hacen hablar a mí así? Sí, lo que pasa... Lo que sé lo sé porque lo veo y porque pienso en el ejemplo. A ver, contá, María. No, lo que pasa es que nosotros, bueno, estamos manejados por secciones y yo sé que la sección cereales maneja el forward porque nosotros lo que hacemos es agarrar el listado de los productores y los socios que aseguraron bajo esa contratación, que están bajo esa contratación, claro, bajo esa contratación para nosotros venderle los seguros de granizo. Entonces bien, así la cooperativa se asegura después de tener que haya, claro, que haya cosecha, digamos. Generalmente también se lo puede tomar también como una condición de venta directamente al seguro, y ya al igual que en el caso de los campos para agroquímicos o insumos, ya digamos en el contrato de venta ya se estipula que también tiene que haber un seguro en el caso granizo. de granizo, helada, depende de la zona. Claro. Ahí entra por primera vez el seguro en ese tipo de contratación. Tanto como dice María, como dice Bruno, digamos, cuando el forward arranca, es conveniente para las dos partes. Primero es conveniente para el productor agropecuario porque empieza a hacerse de una liquidez o de otro producto o de otro insumo o de otra semilla a futuro. Es decir, todavía está prometiendo entregar algo que todavía está en la tierra, que le falta tiempo para cosecharlo, ¿sí? Entonces, por un lado, al productor agropecuario le sirve, porque por ahí se hace de cheques, puede retirar algo, la camioneta, lo que sea, no importa, X. Al acopio le sirve, ¿por qué? Porque primero se garantiza que va a tener un cupo de un determinado cereal, que todavía está en la tierra, y entonces él ya puede salir al mercado a posicionarse con ese cereal que va a recibir, ya se compromete que va a tener un cereal, y el cereal es una moneda de cambio, ¿sí? Es como una bolsa el cereal, es lo mismo que la bolsa de Wall Street, nosotros manejamos esta otra acá. Entonces, al acopio también le sirve. Pero, ¿qué pasa? Está todo sujeto a variables. Granizo,
el ADA, está todo sujeto a variables, o sea, se están comprometiendo a cosas futuras. Ahí entra el primer contacto con el seguro, con esto que dice María. Bueno, cruzan información, ¿quién tiene contratado un forward? Bueno, entonces a ese vamos a ofrecerle un granizo, vamos a ofrecerle una helada, o como dice Bruno, capaz que el mismo Acopio dice, bueno, te doy el forward, pero tenés que tener un contrato, ¿por qué? Porque si cae la helada, si cae el granizo, entonces no me vas a poder cubrir. Eso que te estás comprometiendo, no me vas a poder cubrir. Esa es una fórmula. La otra es el crédito interno. ¿Qué pasaría si yo armo, se denomina en los acopios, armo mi posición a futuro tiene que ver con 10 forward, ¿sí? Y en función de eso me calzo en una obligación respecto de otro, por ejemplo, un exportador. Entonces, quedo a cubrir si es que todos estos que me deben me pagan, ¿sí? Entonces ahí surge esta figura, o con este ejemplo quiero que pensemos el seguro de crédito interno, porque es un seguro en donde yo traslado ese riesgo, yo acreedor, acopio, pongo el ejemplo del acopio porque es uno que yo encontré, pero no necesariamente este tiene que ser el único, podemos estar pensando en otra empresa que también asume una obligación frente a otro, y en esa obligación, para poder cumplirla, depende de la prestación de los servicios o que 10 personas o que 10 empresas le cumplan. Yo pensé en el del cereal porque es el que yo conocí, pero podemos pensar en cualquier otro ejemplo. Perdón, otra vez te molesto. Puede ser una de manufactura también o no, que si te cumplan con las materias primas para vos poder cumplir con el producto. Exactamente, cualquier ejemplo en donde lo que yo quiero que piensen es que el que toma el seguro, el que está trasladando el riesgo, en realidad está asegurando la deuda de aquellos que le deben a él. Los que me deben no tienen por qué estar enterados, porque se llama seguro de crédito interno. Y lo que yo traslado a la compañía aseguradora es el riesgo de que estos deudores se conviertan en insolventes y que no me puedan pagar. Porque si ellos no me pagan, yo me voy a ver en la complicación de no poder cubrir aquello a quien debo. Entonces, ¿qué es lo que cauciono de alguna manera? La insolvencia de los que me deben, para no ser el insolvente yo. Frente a la insolvencia de los que me deben, la compañía aseguradora me paga aquello que yo trasladé y entonces yo no me veo en la situación de insolvente frente a quién le debo. ¿Se entiende? No sale como pan caliente. Profe, disculpe. No, perdón, pero no, Marga. Bueno, a ver, contame vos. No estoy entendiendo bien, ¿en qué momento contratan ese crédito interno? ¿Cómo saben de que esas personas le van a deber o primero le tienen que deber y después contratar el crédito? Mirá, pensalo así. Vos te dedicás a hacer X producto, ¿sí? Como decía Bruno recién, salgamos del forward y todo eso, que capaz que es más complicado para aquel que no está tan acostumbrado a escucharlo. Vos te dedicás a vender X producto. Para que vos puedas hacer ese producto, y vos estás en una relación comercial en donde hay personas que te brindan materia prima o te prestan servicios para que vos puedas generar ese producto y vos a su vez te obligás frente a otras personas. O sea, es una cadena comercial la que vos tenés, chiquita, más grande. Pensémoslo en empresas, porque estamos hablando de un seguro de crédito interno, no es algo común en un comerciante, sino que estamos hablando ya de una empresa. Entonces, cuando la obligación que vos asumís frente a un tercero depende de que vos la cumplas, de que un montón de otras personas te paguen a vos o te cumplan a vos, es decir, vos tenés una seguidilla de deudores que si no te pagan, vos no podés asumir la obligación frente al tercero, ¿sí? Entonces, en esa situación, lo que vos podés hacer es tomar uso de esta herramienta que se denomina seguro de crédito interno. ¿Vos qué haces? Trasladás el riesgo a la compañía aseguradora. ¿Qué riesgo estás trasladando? Que estos 10 tipos que te deben se conviertan en insolventes. Significa que no te van a poder pagar. No es ahora vamos a ver las características. Quiero que con el ejemplo nos hagamos a la idea y después afinamos con el power. No es que se atrasen en el pago, es que no te puedan pagar. Por ejemplo, los agarró la pandemia, como decíamos hoy, presentaron quiebra a todos. ¿Sí? Que se conviertan en insolventes. Entonces, eso constituiría el siniestro y te habilitaría a cobrar a vos esa indemnización, ¿sí? Que es como si todos estos te hubiesen pagado para que vos puedas cubrir frente a la obligación que asumiste con otro. Otro puede ser un contrato, pueden ser
tus empleados, pueden ser tus obligaciones del año que viene, o sea, no importa. Lo que asegurás es la insolvencia de los que te deben. El deudor ni sabe. Sí, ahora sí entendí. ¿Ahora sí? El deudor ni sabe. Ahora sí entendí. ¿Ahora sí? Bien. Ahora igual lo vamos a repasar en el PowerPoint y capaz que viéndolo más, porque ahora lo contamos así como un caso, pero viéndolo más como con definiciones va a cerrar la idea. El deudor ni sabe, lo que se cubre en realidad se llama pérdida neta definitiva, ahora vamos a ver qué significa este concepto, pero tiene que ver con esto, y lo que hago yo es trasladarle el riesgo de la insolvencia del deudor, porque si ese deudor no me cumple, se me complica cumplir a mí a futuro, que cualquier cosa. Vamos a mirarlo y de última volvemos. Perfecto, sí. Me quedó una consultita. Sí, ¿quién? Yo, Claudia. Sí, Claudia. Si los deudores no saben, ¿contra quién va después la aseguradora? No, la aseguradora asume el riesgo. La aseguradora no va a repetir, me va a cobrar por cubrirlo. ¿Sí? ¿Y después quién repercute contra esas personas? Eso ¿La aseguradora va contra Vamos al Power y volvemos, ¿sí? Porque hicimos el ejemplo como para entender en qué situación se da. Vamos al Power a ver las características específicas y cualquier cosa volvemos, ¿sí? Se puede garantizar a través de una póliza de seguro una cartera de deudores por insolvencia. Esta sería como la característica principal. Tiende a indemnizar al asegurado de las pérdidas patrimoniales que sufra por consecuencia de su deudor. ¿Se entiende? El asegurado soy yo, soy el tomador del contrato, ¿sí? No es una caución, es un seguro de crédito interno. Es como, o sea, si bien afianza, pero digamos, hay un asegurado que es el tomador. No tengo un tercero acá. Lo que se asegura es el objeto de la deuda de estos insolventes, ¿sí? Se puede garantizar a través de una póliza de seguro, una cartera de deudores por insolvencia, tiende a indemnizar al asegurado de las pérdidas patrimoniales que sufra por las consecuencias de su deudor. Se puede garantizar una deuda determinada o global la cartera de deudores, porque por ahí es una deuda que si ese deudor no cumple, me complica. Capaz que no es 10, capaz que es 1, ¿por qué? Porque me debe un montón, ¿sí? Profe, perdón. Sí. Pero entonces la deuda ya tiene que estar, digamos, ya tiene que haber deuda para yo poder contratar este seguro, o lo que yo contrato es la posibilidad de que esa gente me deba. No, lo que vos contratás es la posibilidad de que vos no le puedas cobrar, la insolvencia. Ok. ¿Está? La insolvencia. Mirá, míralo en este cuadro. La posición del deudor es pasiva, puede desconocer que exista la cobertura. El pago de la prima a cargo del asegurado, que es el tomador. El siniestro, ¿con qué se da? Con la insolvencia del deudor. O sea, yo el objeto del contrato del seguro de crédito interno es una cartera de deudores. Deudores no significa que ya me deben, sino que están cumpliendo. O sea, un deudor es alguien en una relación de obligación, yo soy el acreedor y el otro el deudor. Contrato el alquiler durante 24 meses, yo soy el deudor de ese contrato de alquiler porque pago todos los meses. No quiere decir que ya está atrasado cuando lo contrato. Quiere decir que es un deudor. ¿Qué constituye el siniestro? La insolvencia del deudor, no la morosidad. Moroso sería si viene pagando atrasado. Insolvente es no me puede pagar. Eso es. ¿Sí? ¿Qué se va a indemnizar? Lo que denominamos pérdida neta definitiva, que ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Y la franquicia va a depender de las condiciones del asegurador. Va a haber una parte que va a asumir el propio asegurado a cargo de él, como una franquicia en un todo riesgo, digamos. Hay una parte que va a estar a cargo exclusivo de él. ¿A qué se denomina pérdida neta definitiva? Al daño indemnizable, que va a estar compuesto por el monto que se adeudaba, que va a ser el objeto de lo que se va a asegurar, menos los importes recuperados por cualquier vía, es decir, le vendí un auto, le cobré, o sea, intenté cobrarle, no es que me quedé ahí esperando que la compañía me pague, le cobré, le retiré unos cheques, le tomé una maquinaria, lo que sea, más los gastos incurridos para recuperar el importe deudado. Es decir, si tuve que hacer un juicio, si tuve que mandar una carta de documento, si tuve que lo que me haya costado. Eso se denomina pérdida neta definitiva.
que es el tipo de indemnización de este tipo de seguro. ¿Qué se denomina insolvencia? La insolvencia va a ser o la quiebra o el concurso del deudor, o algún elemento indubitable, sin necesidad de que haya habido una quiebra, que indique que el crédito va a resultar incobrable, o va a resultar más caro iniciar el trámite judicial que recuperarlo de otra manera. ¿Está? Muy dispendioso promover el trámite judicial. ¿Se entendió ahora? Sí, una ¿quién? consulta acerca de eso anterior. Sí. De cuanto a lo incobrable. ¿Se puede hacer un seguro en el caso de que vos tengas, no sé, seas proveedor de alguien y quieras asegurarte de posibles deudores incobrables? Sin vos tener el compromiso con otra persona, digamos, solo querés asegurarte de tus deudores. Pero sin tener una obligación. Claro, vos sin tener una obligación con otra persona. ¿Y cómo lo medís, Bruno? ¿Cómo? ¿Cómo lo medís? No, en relación a digamos, a los deudores que vos tengas. Claro, pero este caso, o sea, los deudores están identificados y los montos de las deudas están identificados. ¿Sí? Puede ser, fíjate qué dice el material, después léanlo bien en el manual, igual lo que está acá está textual del manual. Puede ser que sea una deuda o una cartera, ¿sí? O un conjunto, digamos, pero hay una identificación. Lo que yo creo que vos me estás preguntando es si yo por las dudas puedo tener un seguro por si en algún momento tengo a alguien que no me paga. Claro, claro, sí, claro, un seguro contra deudores incobrables sería, pero claro, no sé si a mí me parece que no existe, pero no lo sé. Pero me parece que es un poco vago. O sea, en este caso es algo bien concreto. Vos le das vigencia, le das posibilidad, sí, porque le das digamos, sería certeza al siniestro. es en base a un contrato o una venta o lo que sea. Exacto, exacto. Y fíjense también que no es común, digamos, no es algo que es... yo no lo observo en el mercado como algo común o tan conocido. Es en casos puntuales y es en casos también donde vos asumís o trasladás ese riesgo, pero asumís el costo que eso significa, porque la compañía aseguradora te va a cobrar. Por eso, no es que algo que vos vas a decir, bueno, me tomo este seguro de crédito interno y me quedo tranquilo. Y son en determinados escenarios, por ahí en un escenario económico como este, en donde yo ya estaba obligado a algo y entonces lo tomo, o en un escenario en donde vos sabés que la situación de quienes te tienen que cubrir está complicada para que cubran, y entonces decís, bueno, por las dudas traslado el riesgo a la compañía aseguradora, asumo el costo de ese traslado de riesgo, tomo ese seguro, pero me quedo tranquilo de que frente a la insolvencia voy a poder recuperar esa pérdida neta definitiva que al menos me salva de una determinada situación, o me evita estar más complicado a mí, ¿sí? Porque muchas veces esa seguidilla comercial que ocurre y que es la atracción del mercado, digamos, si frente a la cesación de pago del que me debe, lo más posible es que yo entre también en cesación de pago o en situación morosa o un gnosis complicado, cada vez más complicado, entonces es una alternativa, ¿sí? Bien, me queda un cachitín de tiempo y un tema que es un poco árido también, porque habla del crédito, pero en el caso de la exportación. ¿Alguno lo conoce? Juan Pablo, vos que hoy comentabas algo de las exportaciones, no este. No, porque teníamos área justamente de comercio exterior que se encargaban ellos de todo. Ok. No, porque ya veo que después me hacen hablar y de repente aparecen tres que conocían. No, sí, yo una vez escuché y me hacen hablar a mí como si me sobrara saliva y aire a esta altura de la noche. Profe, yo sí. no de esto no tengo, pero me quedé con lo del crédito interno, que me queda una duda. Sí. A ver. Pensándolo por ahí, lo que plantea Bruno en otro ejemplo, una manufactura, por ejemplo, ¿podría entonces coexistir el crédito interno, la cobertura de crédito interno, con una caución por el cumplimiento, al ser manufacturero, digo, en la producción que tengo comprometida y que estoy garantizando en una licitación? Una mosca. Sí, puede ser. Está bien, pueden coexistir, digamos. Yo creo que sí, no, a ver, no son obstáculos, son complementos, y todos son tendientes a... Porque me imagino que uno de los deudores que tengo es uno de los deudores de unos componentes que necesito para entregar la producción comprometida.
Por ejemplo. Por la cual puedo tener un anticipo financiero, que lo tengo que tener caucionado. Exacto. O alguna... Exacto. A ver, son situaciones, por eso digo, estaría son bien así. seguros que a veces no están en el común de los productores, en la cartera en la que se ofrece, porque la verdad es que son como muy específicos de la actividad. Y yo creo que uno se va haciendo, como les pasa a ustedes, Facundo, que vos contabas, o Juan Pablo, que en función de la actividad que los circunda, o de lo que van escuchando, como decía María hoy, para quien es natural hablar de seguro de helado, de granizo, pero porque la especificidad de la actividad o del rubro, de la materia que los atraviesa, los hace conocerlo. Este tipo de seguros, el de caución, el de crédito interno o el de crédito a la exportación, que ahora lo vamos a ver en el cortito tiempo que nos queda, también es en el caso en el que uno tenga acceso al cliente, a la empresa que se dedica a este tipo de cuestiones y que en donde vamos encontrando riesgos diferentes, y por eso hay que pensar cómo se traslada ese riesgo, porque en definitiva siempre hablamos de lo mismo. El seguro aparece cuando el riesgo es tan alto que yo necesito trasladarlo, previsionar, para que el incumplimiento del otro en cadena, como decís vos recién, Facundo, del otro en cadena me genere un mayor perjuicio a mí. Entonces, las actividades nos van permitiendo conocer otros escenarios posibles de seguros diferentes al seguro patrimonial más habitual que uno tiene como pedido, ¿no? Porque estos son seguros en donde hay que asesorar, hay que estudiar, hay que conocer. Claro, pero por eso también, conociéndolo el seguro, hay que hacerlo. Por eso creo que, si bien son específicos, pero la gente tampoco lo contrata, pues no lo conoce. No. Es Y como la el RC asesor para no lo administradores sabe, de clubes o de consorcio, también no está desarrollado, pues no. porque no hay conocimiento. Claro. Exacto. Y si el asesor, que es el que tendría que tener el conocimiento, no sabe ni cómo funciona, entonces nunca lo ofrece, porque no está dentro de su órbita, ¿no? Porque no lo conoce. Por eso muchas veces no es que no tienen salida porque son más raros. Diferente es el de remediación ambiental, que ya le dedicamos un ratito hoy. Pero en estos por ahí funcionan o son específicos para un tipo de contrato, pero si el asesor, el que resulta el administrador de riesgo, no lo tiene dentro del backup, digamos, no lo ofrece tampoco. No puede asesorar sobre los beneficios que tendría, porque tal vez hasta no es tan caro, o sea, es como cuando vean personas, ¿no? Uno tiene como instalado que el seguro de vida es caro, que solamente es para algunos, y en realidad lo van a ver con Claudia, que es una divina. Hay seguros de personas adecuados a las condiciones de vida de cada uno, con objetivos bien concretos, seguros de retiro, hay infinidad de seguros que uno desconoce que existen y que en realidad cuando los empieza a tener a la mano como, digamos, como consumidor, como usuario, los desconoce. Y cuando los ves decís, bueno, mirá qué bueno porque me va a permitir entonces guardo plata durante tanto tiempo y después puedo salvar ese dinero y en todo caso, o sea, es como que uno asocia determinadas cosas, pero muchas veces es el propio productor el que desconoce que ese producto existe, cuáles son los beneficios, para qué. A veces es como decíamos recién, bueno, complicado, es más difícil de entenderlo, pero bueno, hay que saberlo para poder venderlo. ¿Mm? Bueno, el de crédito a la exportación es bastante más árido, porque hay que hacerse a la idea de un montón de escenarios que tienen que ver con la exportación, que si no es lo que uno maneja o no es lo que uno conoce, se hace un poco más difícil entenderlo. Voy a tratar de ser sintética y concreta. A ver. Es una garantía que lo que está protegiendo es a los exportadores contra los riesgos ordinarios y extraordinarios del comercio internacional, permitiendo resarcirse los daños que pueda ocasionar determinados acontecimientos que impidan el cobro o recupero de créditos acordados a compradores en el exterior. ¿Lo vuelvo a leer? Sí, por favor. Sí. Entonces, ¿a quién protege, quién lo está tomando y quién traslada el riesgo? El exportador. ¿Sí? ¿Qué tipo de riesgos? Cosas que pueden ocurrir afuera, que son productos del comercio internacional, ahora las vamos a ver, y que pueden generarme un daño. Entonces ese seguro lo que va a hacer es permitirme resarcir de los daños que puede ocasionar determinados acontecimientos que pueden ocurrir que me impidan cobrar lo que ya exporté,
o recuperar créditos acordados a compradores en el exterior. Hasta acá vamos, esta sería como la situación, como el concepto. Tenemos un tomador, que es el exportador, una compañía aseguradora y un comprador en el exterior. Alguien que está recibiendo mercadería o producto que yo estoy exportando, ¿sí? Los compradores del exterior pueden ser compradores públicos, es decir, Estado, o compradores privados. Lo que va a amparar en una situación y en la otra son situaciones, cosas diferentes. Por ejemplo, si estamos viendo que el que me compra ese producto es un privado, va a amparar riesgos catastróficos, guerras civiles o internacionales, revolución, sublevación, disposiciones gubernamentales que demoren o imposibiliten las transferencias de suma al exterior. Es decir, aquellas cosas que yo no puedo controlar desde acá, que no puedo salvar desde acá, que pueden ocurrir afuera, y cualquiera de estas cosas que surjan son inconvenientes para que yo cobre o para que yo recupere créditos que habían quedado como pendientes como función de esa exportación, ¿sí? En el caso de los compradores públicos se cubren las mismas cuestiones, más el incumplimiento del pago del comprador, ya que como es un comprador público no va a entrar en quiebra, ¿sí? Es un Estado. Entonces no voy a tener la posibilidad de recurrir frente a la quiebra anterior, afuera. ¿Qué características tiene? Va a haber una franquicia que está a cargo del asegurado, que es el tomador. La naturaleza de la pérdida es exclusivamente financiera, no se cubren incumplimientos contractuales, ¿sí? El asegurado debe intentar cobrar los créditos impagos, no libera la responsabilidad, y se excluyen los riesgos propios del transporte. Es decir, solamente se está afectando, y piensen que ya es recontra específico, o sea, ya es específico de por sí el seguro, pero es recontra específico, solamente se afectan aquellas circunstancias ajenas inclusive a la posibilidad del comprador, ¿sí? Porque es una sublevación, una rebelión, un desastre catastrófico, es decir, no sé, mando a Japón y justo aparece un tsunami, otra vez, o sea, una cosa que realmente imposibilite el recupero, ¿sí? No es daños del transporte, no tiene que ver con un incumplimiento concreto del contrato, sino la imposibilidad de que yo perciba o recupere lo que debería cobrar por esa exportación. O sea, es recontra específico. Vuelvo al material. Se excluyen los riesgos propios del transporte, porque eso sería otro tipo de cobertura. Acá lo que estoy asegurando, esperen que vuelvo una para atrás, amparándolo es de riesgos catastróficos o circunstancias que son ajenas, inclusive, fíjense, ajenas hasta el propio comprador, porque no es algo que el comprador está incumpliendo, o sea, si hay una revolución, una sublevación, o alguna disposición del propio gobierno que imposibilita eso. Los riesgos cubiertos son extraordinarios o políticos o comerciales ordinarios, ¿sí? Puede ser o la mora por insolvencia, que en un caso, digamos, o extraordinarios o políticos como estas cuestiones catastróficas, guerra, rebelión, sublevación y demás. Pueden ser pólizas individuales o pueden ser pólizas globales. Ya estoy, dame un segundito. Y la indemnización también, de la misma manera que el seguro de crédito interno, es la que se denomina pérdida neta definitiva, es decir, lo que perdí menos lo que pude cobrar o recuperar, porque fíjense que al asegurado igual debe intentar el cobro, o sea, no es que lo libera de la responsabilidad del cobro, más los gastos que eso implicó en su bolsillo. Cuando hablamos de las diferencias en términos de caución y el seguro de crédito, cuando hablamos del seguro de caución, dice cubre al asegurado contra el incumplimiento de una obligación contractual del tomador. ¿Sí? Volvamos por un momento a lo que hablábamos al principio de la clase. Cuando hablamos de un seguro de caución tenemos un tomador, un asegurado y la compañía aseguradora. ¿Qué cubre la compañía aseguradora? Al asegurado contra el incumplimiento de una obligación contractual del tomador. En los seguros de crédito, tanto el seguro de crédito interno como el de crédito a la exportación, que son estos dos últimos que vimos, se cubre el riesgo de la pérdida neta definitiva resultante de la incobrabilidad de los créditos, por ejemplo, en el de crédito interno, a causa de la insolvencia. ¿Sí? ¿Quién me había hablado? Vuelvo.
No, profe, se me había venido a la mente lo que, no sé si esto de exportación va entre contrataciones entre estados, porque viste lo que había pasado con ese barco del petróleo en Venezuela, que salía de Irán y no lo dejaban descargar, y que en Venezuela no tenía combustible porque no les dejaban aprovisionar de combustible, aunque ese crédito por esa compra de petróleo podría haber estado en ese tipo de contratación. Y sí, no sé si corresponde, pero como que una decisión ajena hace que no pueda descargar, y por ahí si se vendió con salida desde el puerto de allá, tampoco puede cobrar, no sé. No sé cómo. Podría ser una circunstancia como esta, o extraordinaria, catastrófica, digamos, algo ajeno a cualquier cosa, o de tipo políticas, decía el material, y lo van a encontrar así en el manual, es decir, alguna cuestión de esta o alguna disposición gubernamental concreta. No sé si estos, desconozco sinceramente, no es algo que yo no tengo contacto con clientes que sean exportadores, no sé si esto es algo corriente, digamos, o es algo específico que el exportador toma cuando exporta a determinados países con, no sé, con políticas más endebles, ¿no? Es decir, o con situaciones políticas más complejas, ¿sí? Desconozco si esto es una condición contractual del momento en el que se exporta, o si responde a una necesidad del exportador que dice, no, mira, le voy a exportar, no sé, a Venezuela, o a Irak, o a Irán, y es probable que cuando llegue la mercadería estén en guerra, o estén sublevados, o estén en una rebelión, ¿sí? Pero en líneas generales esa es la estructura. Es recontra específico de lo que veníamos viendo, y mucho más específico el tipo de cobertura que sea. Sí, Juan Pablo. Profe, no, se me ocurrió un ejemplo volviendo al tema de cuando estuvo vigente las de Jaya acá en Argentina. Para otro país en ese momento debe haber sido complicado enviarnos a nosotros, porque si llegabas a tener algún problema no podías sacar el material de la aduana, con lo cual, pensando en algo que se podía echar a perder, perdías la mercadería y bueno. Totalmente. Un ejemplo, nada más. Exacto, no, está buenísimo. O sea, lo que sí hay que tener en cuenta es que no tiene que ver con lo que pueda surgir como incumplimiento del contrato, ni tiene que ver con lo que tiene que ver con los daños que pueda surgir durante el transporte, porque eso sería otro tipo de cobertura. Es una cuestión extraordinaria o catastrófica, digamos, o de orden político, o en algún caso, como en el caso del comprador público, digamos que pueda también cubrir la situación de la insolvencia. No libera al asegurado, el asegurado siempre asume una franquicia, una parte, el asegurado tiene que propiciar recuperar ese dinero, no es que se queda y le pide a la compañía. De hecho, eso va a ser parte seguramente de la constitución del siniestro para poder hacerse la indemnización. Acreditar haber hecho intentos o gestiones para cobrar ese dinero. ¿Está? Lo que tengo es masticado el material. La realidad es que no tengo práctica de esto. No les podemos pensar ejemplos juntos, pero no tengo un caso concreto porque no es parte de mi hacer, ni conozco productores que hagan pólizas a exportadores, como para poder decirles, bueno, miren, en este caso puntual lo que se hizo, lo que hice fue masticar un poquito el material como para ayudarlos a entender este producto. Bien. ¿Alguna duda? No, ¿para qué? ¿A las 9:05 de un jueves? No, estamos re bien. Con todos estos temas que hemos visto hoy. Bueno, cualquier duda que surja, lo charlamos en el foro. Va a quedar igual grabada la clase, no sé si van a necesitar volver a verla. Van a encontrarse con... Sí, ¿quién? De las actividades no son de práctica, ¿no? Para este último tema, porque es medio complicado. No. La actividad que hay de práctica tiene que ver con una caución, pero de obra pública. Les va a aparecer un contrato, unas condiciones de un contrato, y se les va a pedir que ustedes cumplan con determinadas cuestiones, pero lo van a resolver fácilmente. No la hice yo la actividad, pero ya la he corregido en otras salas y habitualmente no tienen complicación con eso. Y una es de desarrollo, que es esa, y después la otra creo que es un choice o un verdadero falso. Pero no, quédense tranquilos que la actividad práctica no tiene que ver con estos dos últimos temas que son más áridos. ¿Sí? Iguales son interesantes para saberlos, no hay que perderlos de vista, porque uno nunca sabe cuándo llega el cliente para este tipo de productos. Bueno, si no tienen ninguna duda, los dejo que se desconecten, que descansen, que se saquen las cauciones de la
cabeza. Sí, Cintia. Los PowerPoint también, el PowerPoint Sí. este también lo va a subir, Sí, ¿verdad? sí, mañana lo sube Marina. Seguramente mientras estuvimos en clase ya les debe haber habilitado las actividades y mañana les sube Mari el link y el PowerPoint, que no sé si sirve de mucho, pero bueno, No, sí, es... acomoda las ideas al menos. Sí, totalmente. Para complemento del manual está bueno. Exacto, exacto. No estudien del PowerPoint, por favor, porque si yo metí la pata, después ustedes se equivocan. Siempre vayan al manual. PowerPoint acomoda un poco, los ordena con un dibujito. Si son más visuales, capaz que les sirve hasta para memorizar, pero nada más. No estudien de ahí, por favor, porque me sentiría muy mal que yo con un teclazo los haya inducido a un error. Nos vemos en 15 días, creo, para la primer clase de ART, ¿sí? Y después en el foro si tienen alguna duda. Chao, profe. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Chao, todos. Chao, profe. Chao, chao, chicos. Chao, profe. Chao, chicos.